¿Vender réplicas o vender falsificaciones? ¿Realmente merece la pena? Quédate en este vídeo que ahora mismo lo hablamos. Y pues sí, vivimos en la era de las falsificaciones, vivimos en la era de las réplicas. Al día de hoy es muy fácil conseguir réplicas de ropa, de relojes, de electrónica, realmente encontramos cualquier cosa. De hecho, yo tengo muchos amigos que han comprado réplicas por internet y me las han enseñado porque a mí realmente me crea mucho morbo, mucha curiosidad saber hasta qué punto una réplica es casi igual que una original. Y es que a veces ni ves las diferencias. De hecho, os voy a contar una información que a lo mejor muchos de vosotros ya conocéis. Pero por ejemplo, Nike cuando va a Taiwán o va a Vietnam o va a China y quiere producir, me lo invento, 10.000 camisetas de fútbol, lo que hace en este caso la Nike o la empresa del Barça que lleve el tema del merchandising, envía pues toda la información a esa fábrica y esa fábrica hace las 10.000 unidades. Entonces, cuando tienen las 10.000 unidades, lo que hacen es enviarlo hacia los almacenes de Nike o del Barça, pero luego esa empresa tiene toda la información necesaria porque no les roban la información se la quedan ellos y luego pueden hacer lo que quieran. Pues eso realmente es lo que hace que existan réplicas casi iguales, porque al final lo que hacen es réplicas sin el control de calidad y con muchos menos trámites, y es por eso que al final pues la camiseta te sale tirada de precio, porque una camiseta del Barça oficial te puede costar 100 euros, pero es que luego una réplica te puede costar fácilmente unos 15 euros y apenas ver las diferencias. Es algo súper de locos, porque al final pagas una miseria y tienes el mismo producto, pero esto está pasando. Hay muchas tiendas que facturan muchos miles de euros. No me atrevo a decir que facturan millones porque a lo mejor ya estaríamos entrando en problemas judiciales, pero sí que es cierto que muchas empresas, al igual que los AirPods, ¿quién no ha vendido AirPods hoy en día? Pues son productos que se están vendiendo sin ningún tipo de problema y parece ser que tanto a Nike como a Apple no les afecta que existan estas imitaciones, porque al final son productos iguales, con los mismos patrones, los mismos diseños, mismos tamaños, pero que no quieren involucrarse en disputas que a lo mejor para reclamar 50.000 euros cuando Apple factura millones y millones cada día, pues al final no les merece la pena. Entonces en este caso lo que quería hacer es aportar un poco mi punto de vista en este tema. Sé que es un tema delicado, pero que a la vez es muy interesante. De esto podemos aprender bastante. Y vamos a hablar sobre las ventajas y las desventajas de hacer dropshipping o hacer un e-commerce, pero con réplicas, falsificaciones, llamadlo como queráis. Entonces, empezaremos con las ventajas. ¿Qué podemos encontrar de ventajas? Voy a poner ventajas muy así porque yo no quiero fomentar el uso de falsificaciones para lucrarse, para ganar dinero. Realmente no me interesa, pero al igual que esto es un canal que yo cuento mi experiencia, pues también quiero hablar sobre temas que a lo mejor he tocado de cerca porque amigos míos han realizado y creo que podemos aportar un punto de vista diferente. Y si alguna persona está pensando si hacer un dropshipping de falsificaciones, de réplicas o de lo que sea, pues al menos si se topan con este vídeo puedan tener algún tipo de punto de vista más sólido y más experimentado que les pueda hacer decidir si seguir hacia adelante con una tienda o seguir creándola pues si ya estaban empezándola. Entonces, las ventajas de hacer un dropshipping con este tipo de productos es que los márgenes de beneficios son bastante altos. ¿Por qué? Porque unas bambas, cuando estás vendiendo normalmente tú no vas a vender unas réplicas de bambas. Por ejemplo, las Nike, no vas a vender unas Nike que valen 40 euros y las vendes tú por 8 euros y sacas un margen de 3 euros. No, lo que hace la gente es vender réplicas de ropa o de bambas o de camisetas, de lo que sea, pero de productos caros. Es decir, por ejemplo, Balenciaga, por ejemplo, Gucci, por ejemplo, Nike, Off-White, por ejemplo, las Yeezy, productos que sabes que se buscan mucho por internet, que mucha gente le gustan los diseños, pero no tienen el poder adquisitivo de comprarlo. Entonces, tú estás ofreciendo unas Nike, por ejemplo, Off-White, que valen 500 euros, 400, por un modesto precio de 100 euros, que al final es lo que te cuestan unas Nike de toda la vida. Entonces, al final la gente lo que hace es decir, wow, voy a comprar una de esas,
que al final yo me voy a comprar unas bambas que valen 100 euros, pues me compro esas que son como de 400 y al final el diseño me gusta más y tengo un estatus social un poco más caro. Entonces al final pues la gente suele comprar muchas réplicas porque tienen productos que les salen mucho mejor de precio y pueden pues aparentar a alguien que a lo mejor no podrían llegar a ser. Y esto realmente no es por ir de chulo ni ir de egocéntrico, pero es que mucha gente compra ropa, compra unas marcas por su estatus social, porque si yo voy con una camiseta Balenciaga, pues la gente cuando me vea dirá, wow, este tío pues tiene dinero, o al menos se lo ha currado y le gusta al menos pues un poco el tema de la moda. Esto funciona así y es una verdad, y cuando llevas mucho tiempo en el mercado de las falsificaciones, de las réplicas, de la ropa de lujo, pues te enteras un poco de cuál es la movida, ¿vale? Entonces también tenemos otro apartado en las ventajas. Gente busca muchas réplicas. Esto es una pasada. Yo desde que estoy, desde que tengo conciencia de pensar, de razonamiento, de esas cosas que se suele llamar, yo siempre de pequeño he buscado réplicas. Es algo como que nos pica la curiosidad. Siempre que he ido a un chino, siempre he intentado buscar si hay réplicas de cosas. A veces las calculadoras me hacían gracia porque eran las réplicas de yo que sé, o los relojes que eran Sonia y eran Sony. O sea, habían siempre las réplicas típicas de los bazares chinos que a mí me hacían mucha gracia. Pero es que desde hace tiempo sí que he curioseado bastante con las réplicas por internet. Más que nada porque me hace gracia el ver que hay cosas que son totalmente iguales, incluso tiendas que tienen catálogos de productos, de que a lo mejor son ediciones casi de coleccionista, que te las venden súper bien de precio y son iguales a las originales. Simplemente pues que el número de la prenda esa no está registrada en su base de datos o de lo que sea, pero al final te están vendiendo productos que son iguales. Yo ahora mismo voy por la calle con unas bambas, me lo invento, X, y la gente cuando las vea va a decir, wow, esas bambas son las bambas X, no son otras bambas, no son unas réplicas, son iguales. Estamos entrando en una época, ¿no? Que las réplicas y los productos originales cada vez se distinguen menos. Estamos llegando a unos niveles de detalle que incluso el bordado es igual, el color del hilo del interior del zapato es igual, la camiseta, la textura es la misma, y esto hace que existan bastantes problemas legales, que es luego lo que iremos comentando, ¿vale? Y luego también vamos a tocar el tema del marketing de influencers. Esto es totalmente verídico, pero si buscas sobre todo influencers que no sean muy mayores, porque si buscas influencers de mi edad, de 20 para arriba, es muy probable que te digan, yo con falsificaciones no trabajo. Pero si buscas tiktokers sobre todo y les das una camiseta off-white que van a flipar, o una camiseta Gucci que le dices que son casi originales o que son una réplica original, les puedes vender la idea como quieras, pues muy probablemente diga, wow, sí, lo quiero hacer. Porque al final yo veo muchos jóvenes hoy en día que muchos van con camisetas off-white, con camisetas Gucci, con camisetas Louis Vuitton, o accesorios, o carteras para dejar el dinero, la billetera, lo que sea, que son marcas de lujo, y yo sé que son réplicas. Yo lo sé porque al fin de cuentas yo no me lo puedo permitir, o casi no me lo puedo permitir, y esa gente que apenas están estudiando cuarto de la ESO, que tengan outfits de 10.000 euros, a mí me parece una exageración, y es por eso que yo considero de que son réplicas. Que a lo mejor alguna prenda es original, ok, guay, pero lo demás son réplicas. Y esto lo que me da a entender es que los jóvenes cada vez compran más por internet y tienen menos miedo de comprar réplicas, porque antes a mí me daba mucho miedo comprar, por ejemplo, una réplica de un reloj, porque a lo mejor el tema de aduanas pues se lo iban a quedar, me iba a llegar una denuncia, o vete tú a saber. Pero es que hoy en día el tema de las réplicas está tan cuidado, incluso los proveedores saben cómo no toparse con las fronteras, saben llegar el producto a sus clientes. Al final es una locura cómo lo tienen montado, y por eso digo que hacer dropshipping con falsificaciones, oye, no está mal, ¿vale? Porque al final hay que ganarse la vida como pueda uno, pero yo personalmente no lo haría y no lo recomiendo públicamente. Luego haced lo que queráis, porque al final no nos engañemos, es como todo el mundo dice, uy, hay que hacer esto y esto y esto porque es lo correcto, pero bueno, muchas veces alguien pues no lo hace, o a veces pues alguna vez se te olvida y dices, pues mira, no pasa nada, pues esto es lo mismo. Es como que todo el mundo sabe que el dropshipping no hay que hacer cosas ilegales, pero alguna vez alguien se le ha ido el dedo y ha dicho, pues mira, pues dejamos pasar esto por encima y ya está. Yo soy súper sincero, y a veces mucha gente lo ha hecho y no hay ningún tipo de problema. Pero el tema de las falsificaciones, cuidado, sobre todo porque os podéis meter en líos muy grandes, ¿vale? Y es por eso que este vídeo, aparte de las
ventajas, quería hablar sobre las desventajas. Obviamente, no hay ventajas si no hay desventajas en un vídeo que hablamos de falsificaciones. Hay que ser realista y el tema de las aduanas, por mucho que esté cada vez más avanzado el tema de que puedan colar los productos, si algún día pillan una falsificación, tendréis problemas, ¿vale? Es complicado que te puedan cazar con productos de réplicas y tal. Bueno, cada vez es más complicado. Normalmente pues todo pasa, a no ser que tengas ahí 20.000 bolsos Louis Vuitton que te pueden meter en un lío, pero si tienes una sudadera Givenchy y la cuelas, probablemente no te vayan a decir nada. Entonces hay que vigilar con las aduanas, no nos engañemos, hay que vigilar. Luego también los proveedores. Los proveedores, como se apalancan bastante diciendo que son réplicas, muchas veces pues los productos son de mala calidad, los productos no se parecen al producto original, o al menos visualmente te dices, tío, el logo de Nike está un poco más para Cuenca que para aquí. Entonces al final son cosillas que tienes que cuidar y siempre me lo han dicho. Gente que se dedica a hacer dropshippings con falsificaciones o con réplicas, siempre me han dicho, lo más complicado es encontrar el proveedor perfecto. De hecho, yo tengo 2 proveedores de falsificaciones porque me los pasaron y realmente me quise informar porque yo este vídeo no quería hacerlo así por encima, y ellos me confesaron que normalmente pues tienen muchos pedidos porque hay muchos proveedores que no ofrecen servicios buenos, es decir, los productos llegan rotos o el hilo está roto, o sea, al final hay cosas que tienes que cuidar, que por mucho que sean falsificaciones, tú tienes unos clientes y esos clientes tienen que estar contentos porque si no, el proveedor se va a ir un poco a la shit porque nadie más les va a comprar productos. Entonces les interesa bastante al proveedor ofrecer productos de buena calidad pese a que sean falsificaciones, porque así van a conseguir muchas más ventas y sacarse stock de la fábrica. Entonces también otro tema son los temas legales. No sé hasta qué punto puedes entrar en temas judiciales si vendes réplicas, por ejemplo con el tema de los AirPods. Yo sé que incluso Gref ha promocionado una réplica de AirPods, entonces claro, si Gref ha vendido unas réplicas de AirPods, eso significa que no va a pasar nada. Claro, es que a mí mi madre siempre me ha dicho, Marc, tú no te fíes de lo que hagan los demás, porque el día que te pillen, los demás no te van a hacer caso. Entonces es mejor pensar, mira, mejor no me meto, porque si algún día te metes a hacer un dropshipping de réplicas, pese a que todo el mundo lo haga y le vaya genial, si tú lo haces y te pillan a ti, tú eres el único pringao que va a pringar. Los demás se van a lavar las manos. Entonces con esto tienes que vigilar bastante, ¿vale? Entonces también algo importante son las quejas de los clientes. Al ser réplicas suele pasarse bastante el control de calidad un poco por el forro, y eso es algo que a ti te va a perjudicar bastante y tienes que cuidar, tienes que encargarte de cuidar esos clientes que se van a quejar. Entonces yo un día me acuerdo que tenía un colega que me enseñó una réplica de unas Bambas, unas Vapor Max de hace bastante tiempo, muy tochas, que valían unos 300 euros las originales, y al cabo de 2 semanas lo que era la cámara de aire de la Bamba se le rompió y tuvo que hablar con el proveedor, o sea, el que vendía las réplicas, y sin ningún tipo de problema, oye, envíamelo de nuevo y te la envío gratis porque ya has comprado unas. Y eso realmente es un buen proveedor, o es mejor dicho, un intermediario, porque una cosa es la fábrica y luego el proveedor que vende las piezas de la fábrica. Entonces en este caso pues hay que cuidar mucho a los clientes, porque si no se te quejan, incluso luego te pueden llegar denuncias. Encima, si estás metido en temas de falsificaciones, no te interesa mucho involucrarte, mejor sacar poco margen, y bien que no mucho margen. Y vamos, que aquí la gente se está quejando por todos lados porque al final alguien es un poco más listo, te pega una denuncia guapa, de esas que no tienes un plan B y ya estás bastante liado. Y ya para finalizar también el tema de las tallas de prendas. Normalmente cuando tú compras en China o compras en Estados Unidos, las tallas son totalmente diferentes. De hecho, ya los chinos, cuando tú compras en China, creo que te ponen la XL es como la L europea, la S es como la no sé qué europea. Entonces esto ya es un poco rollo, porque claro, tú compras en China, te llega en 3 semanas un producto, luego te lo pruebas, que tiene el hilo un poco salido, que esto se ha roto, que encima no me va la chaqueta. Dices, wow, o sea, son muchas pegas a la hora de ponerse a vender cosas que son réplicas con un dropshipping. Entonces yo siempre os voy a recomendar de alguna forma muy desinteresada que si vendéis algún tipo de réplica, centraros en un producto, sean las sudaderas o sea en camisetas o en relojes o en cinturones, pero no os centréis en vender Bambas o muchas variedades de Bambas, porque si no al final las tallas se os va a ir de las manos y va a ser un problema muy gordo. Así que bueno, familia, pues dejaremos el vídeo por aquí. Ya sabéis que he hablado sin pelos en la lengua, de falsificaciones no me importa, puedo hablarlo, se puede hablar, libertad de expresión. Pero este vídeo se acaba aquí, así que como siempre espero que os guste un montonazo y yo me despido. Un saludo y hasta luego, chao.